Hola, Karen Calvo les saluda. Bienvenidos a un nuevo programa de Rostros de la Prueba, un espacio que desde el programa permanente de la prueba de actitud académica estamos diseñando para que ustedes puedan conocer a todas las personas que trabajamos y colaboramos en este programa. Me acompañan para la edición de hoy don Wanner, que siempre anfitriona conmigo este espacio. ¿Cómo está? Muy bien, Karen. Estamos felices y nuevamente de compartir una nueva sesión con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy también con una invitada especial, Carol Jiménez, quien nos va a estar platicando acerca de su experiencia universitaria, su experiencia en la prueba, y le agradecemos entonces estar con nosotros. Buenos días, Carol. Buenos días, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y viendo aquí qué podemos aportar. Y en la interpretación nos acompaña Laura Solano también. Eso es muy importante, precisamente, que tenemos de interpretación a Laura. Y como decíamos, nos acompaña hoy, y lo voy a decir así, la máster Carol Jiménez Alfaro. Carol es profesora e investigadora del programa de la prueba de actitud académica y hoy queremos que nos comparta la experiencia y los procesos de investigación que ha seguido en nuestra prueba. Para eso tenemos una serie de preguntas que deseamos que nos responda y que nos cuente toda esa vida en nuestro programa. Y para comenzar este diálogo, pues precisamente nos gustaría conocer, Carol, cómo fue este primer contacto con la Universidad de Costa Rica y en qué momento se vuelve usted parte del equipo técnico que colabora con la prueba de admisión. Bueno, ya hace bastante tiempillo. Justamente estaba tratando de recordar hoy cuándo fue que inicié y me di cuenta que sí, que este año justamente ya cumplí los 20 años de estar con la prueba de admisión. Yo soy graduada de la Escuela de Matemáticas de Enseñanza de la Matemática con licenciatura y después hice la maestría en Matemática Educativa. Y en aquel entonces estaba yo trabajando en Santillana y dando clases en un colegio privado, cuando en ese momento se dio por cuestión de pensión que una de las colaboradoras principales de la prueba de admisión ya se iba a retirar. Entonces andaban buscando 2 personas para que integraran el equipo, entrevistaron a varios y bueno, nos hicieron todo un examen que casi que era volver a hacer el examen de admisión, ¿verdad? Más entrevistas y juzgamiento de ítems y todo, y pasamos todo un largo proceso. Y bueno, fui una de las seleccionadas, ¿verdad? No sabía definitivamente a lo que iba. Tenía la experiencia de lo de enseñanza de la matemática, de dar clases y todo, pero realmente fue como un para mí lo que fui conociendo y aprendiendo en el programa de admisión. Y eso fue un 8 de enero del 2001, ¿sí? Imagínense, ya ratillo. Hace ratillo, Carol, ¿verdad? Sí, ya bastante. Bueno, pero sabemos que dentro de este espacio de tiempo que han sido esos 20 años, y lo cual celebramos también, usted fue parte de la coordinación académica durante unos años. Nos gustaría que nos cuente cómo fue su experiencia como coordinadora académica de la prueba. Bueno, fue una experiencia muy bonita, pero fue todo un reto, ¿verdad? Yo creí en aquel entonces que era una tarea muy difícil. En ese entonces se hacía como turnada la coordinación. Primero era alguien del equipo de verbal, después alguien de matemática. Y bueno, me tocó a mí en algún momento llegar. ¿Por qué fue retadora? Porque no tenía mucho tiempo de trabajar para la PEA, aunque ya tenía mis añitos. Era así de las personas que en ese momento tenían un poquito más de experiencia, pero en el momento que se viene la coordinación fue comenzar casi de cero con todo el personal que era colaborador de la prueba, ¿verdad? Por razones de que, bueno, una compañera se pensionaba, otra se acogía al año sabático, compañeros que se iban a estudiar al exterior que eran los que tenían la experiencia. Y otros que se les presentaba oportunidades de trabajo en otros lugares. Entonces, fue
difícil en ese sentido porque eran los primeros años en que comenzábamos a caminar o que nos daban un reconocimiento para poder iniciar en procesos de investigación, ¿verdad? Que en eso el programa había luchado mucho por conseguir algunos puestos y una compañera, Olga Rodríguez, había conseguido algunos puestos dedicados exclusivamente para la investigación. Pero al ser el equipo tan nuevo, entonces era difícil porque era como comenzar a enrolar a todos, ¿verdad? Y que todos se involucraran en qué era lo que se hacía en la prueba y qué tipo de investigación era la que requeríamos para poder surgir en tareas que se necesitaban para mejorar en la prueba. Entonces sí fue difícil. Aparte de eso, bueno, fue muy bonito porque antes de ser coordinadora uno tiene como esa visión muy cerradita, ¿verdad? De lo que sucede en el programa, muy del desarrollo de la prueba, muy de lo que hacemos ahí en casa, ¿verdad? Y el ser coordinador le da a uno como una visión general del funcionamiento de la universidad y otras instancias con las que se involucra la prueba, otras entidades con las que hay que hacer un proceso de coordinación desde sus inicios para todo el proceso que conlleva la aplicación de la prueba de admisión. Entonces, también fue interesante esa parte de conocer un poquito más de otras entidades de la universidad. Y esto, Carol, que usted nos comenta es muy interesante porque estos 20 años de experiencia que usted tiene, ¿verdad? Le ha permitido ser, bueno, aplicadora, coordinadora de prueba, coordinadora académica, ¿verdad? Y también ha desarrollado una faceta que para nosotros es vital en el programa, que es la de investigadora, ¿verdad? Ha dirigido varios proyectos, participado tanto como investigadora principal, pero también en otras como colaboradora, y nos gustaría conocer justamente esos proyectos que ha vinculado con la prueba de admisión. Bueno, justamente en ese momento que se dan esos inicios en investigación o esas pinceladas, ¿verdad? Nos dan la tarea de trabajar un poquito en lo que le llamamos la validez predictiva de la prueba. Nunca se me va a olvidar ese primer proyecto que realicé porque fue muy difícil, porque no tenemos esa como formación en el área de investigación, ¿verdad? Entonces era casi que volver a hacer como una tesis, fue como hacer una tesis de maestría definitivamente. Y sí, entonces colaboro un poquito en buscar o indagar un poquito de las evidencias en cuanto a lo que es la validez predictiva del promedio de admisión y los componentes que la conforman, ¿verdad? También otro proyecto interesante fue lo que estaba relacionado con búsqueda de evidencias también para una fundamentación teórica de la prueba de admisión que hacía falta, lo cual nos llevó a poder establecer una tabla de especificaciones que nos guiara en el trabajo tanto de construcción como en los análisis a posterior que venían para lo de la prueba. Y no me acuerdo qué otro trabajo, pero sí todo relacionado mucho con la construcción de ítems y con la búsqueda de evidencias para hacer, no sé, buscar tener una prueba como con mejores calidades técnicas y que fuera más equitativa, ¿verdad? Siempre ha sido uno de los objetivos del programa, el cómo hacer que la prueba cumpla con altos estándares de calidad, pero sin dejar de vista esa parte equitativa o, ¿verdad? Sin poner en ventaja o en desventaja a ciertas poblaciones. Precisamente, Carol, es bastante y es mucho trabajo el que ha realizado y por eso a veces uno no se acuerda de todos los detalles, Sí. ¿verdad? Pero hablando del proyecto de búsqueda de evidencias para la validez de la prueba, en ese contexto queremos escuchar qué tan importante es para una prueba como la prueba de aptitud académica contar con una tabla de especificaciones para realizar sus ensamblajes. Bueno, justamente lo de la tabla de especificaciones, además de ser una guía tanto para los constructores, ¿verdad? Porque con la tabla de especificaciones logramos tener como un panorama más general
de cuáles son los procesos involucrados o lo que esperamos nosotros que los procesos que se sigan a la hora de enfrentarse a ítems que están midiendo lo que queremos medir dentro de la prueba, ¿verdad? O con esta prueba. Entonces, la tabla de especificaciones le da esa guía al constructor, pero también nos da información valiosa cuando hacemos los análisis a posterior, ¿verdad? Porque nos da evidencias también de que estamos yendo como por un camino correcto, midiendo lo que se quiera medir de habilidades muy generales que se requieren independientemente de la profesión que se busque. Hemos hablado de esa búsqueda de habilidades muy generales sin el uso de conocimientos muy específicos de las carreras y eso es algo importante de aclarar, ¿verdad? Que muchos piensan que la prueba de admisión es como para poder elegir carrera y no es así, ¿verdad? Y es más de habilidades muy generales, pero que sí están presentes en todas las profesiones, sin importar la que vayan a escoger. Y yo creo que la tabla de especificaciones nos da esa luz de esas habilidades, ¿verdad? De las funciones que realizamos acá en el programa, una de las más valiosas también y de las más desafiantes, diría yo, que podemos realizar, ¿verdad? Quienes trabajamos para la prueba es la construcción de ítems, ¿verdad? Carol es constructora de ítems, específicamente en contexto matemático, y pues nos gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos 20 años? Porque no ha dejado de construir en esos 20 años, bueno, construir, juzgar, participar en todas las etapas y, bueno, ¿cuáles serían esos ingredientes fundamentales, verdad, que tienen estos ítems? Los ítems que conforman la PAA, de verdad que es una tarea retadora, es una de las funciones más difíciles yo creo que tenemos en lo de la prueba, ¿verdad? Y cómo mantener eso en 20 años, qué difícil. A veces yo digo, ya no tengo más ideas, ya no sé qué más se me puede ocurrir y ahí salen, ¿verdad? Ingredientes de la creatividad. Yo creo que algo que me gusta mucho de esta tarea es eso como que me reta, ¿verdad? A inventar, a ver cómo ligar los procesos y todo que queremos que estén presentes. Pero digamos, algo importante es que no es un ítem de la prueba, no nace de la noche a la mañana o no aparece, digamos, no es algo que en 10 minutos usted ya lo tenga. O es muy diferente a construir esas preguntas, como doy clases también de matemática, es muy diferente al tipo de prueba o al tipo de ítem que uno construye para las clases, ¿verdad? Que tal vez al tener toda esa herramienta de conocimiento específico de la materia, pues nos es más fácil como construirlos. Un ítem de la PAA en un contexto matemático involucra un montón de detalles que tenemos que tomar en cuenta. El primero es que tiene que ser con conocimiento muy básico, a nivel casi que ojalá que no pasemos como de 7º año, ¿verdad? Entonces, cómo ser creativos con un ítem que mida muy bajito en conocimientos, que tome en cuenta las categorías de los ítems que están en la tabla de especificaciones y que de alguna manera nos dan la información de esos procesos que queremos que vaya resolviendo el estudiante, pero no solo eso, ¿verdad? Entonces también hay que cuidarse en que no tenga sesgo, que no vaya a poner en ventaja diferentes poblaciones, o sea, que no marque una diferencia entre un estudiante que es de colegio público o un estudiante que es de colegio privado, o que no marque diferencias en género, que no sea a favor de los hombres o a favor de las mujeres. Y no solo eso, que después de todo eso, a la hora de construir hay que volverlo a leer y revisar para ver que sea apto para todas las poblaciones, porque es un ítem que tenemos que pensar nosotros que va a ser escrito en braille o que va a ser interpretado con lenguaje de señas. Entonces, ¿verdad? Contamos con todo un apoyo, por supuesto, todo el equipo de compañeros de especialistas en cada una de las áreas, pero en el momento de la construcción, igual uno va pensando en todas esas pinceladas que tiene que tener el ítem y que todas esas condiciones y características que
que tener este ítem. Por eso les digo, es una tarea súper difícil y de todo lo que yo hago en el programa, yo creo que es lo más difícil, hasta más difícil que lo de la investigación y todo, la construcción de ítems. Bueno, en ese sentido, nos agrada mucho escuchar con tanta ilusión y con tanta propiedad el manejo de las investigaciones y el manejo de la construcción de preguntas. Y precisamente ahí ya nos habló sobre el proyecto de búsquedas, el proceso de construcción y la tabla de especificaciones. Ahora queremos saber un poco más sobre el proyecto que se realizó sobre el nivel predictivo del examen. Sí. O más bien, qué se pudo evidenciar o qué se ha podido evidenciar a partir de ese estudio? De esos estudios de validez predictiva, algo importante es, bueno, uno analiza los componentes del promedio de admisión, ¿verdad? Que los dos grandes componentes, por así mencionarlos, y que todos conocemos, es lo de las notas de colegio, de las notas de secundaria, y, y la nota en la prueba en específico, ¿verdad? ¿Qué se evidencia? Que bueno, que a pesar de que son mediciones diferentes y que llevan sus diferentes tiempos para la captura de cada una de ellas, digamos, ambas se siguen manteniendo como los mejores predictores del rendimiento académico y en especial a primer año. Ya después les voy a comentar un poquito qué sucede después, pero a primer año. Y para nosotros en la prueba es demasiado valioso porque si nosotros vemos, las notas de secundaria engloban toda una medición de varios años, ¿verdad? O al menos de varios meses. O así era hasta este momento porque todo cambia ahora con la pandemia, ¿verdad? Y la prueba en sí es una prueba que hasta el momento también ha sido aplicada solo durante 3 horas y es una medición que nosotros tenemos solo de 3 horas. Y que tenga un valor predictivo tan similar al de notas de secundaria, ¿verdad? Y siendo notas de secundaria también un constructo que se parece más al rendimiento académico de los estudiantes ya universitarios, pues que la prueba de admisión tenga un valor tan semejante, ¿verdad? O que tenga un poder predictivo tan similar, es para nosotros valioso, porque quiere decir que también estamos, o sea, todas estas investigaciones, todo lo de la tabla de especificaciones y todo va involucrado también a tener una prueba de mejor calidad, pero que además está realizando una buena medición, ¿verdad? Es tener más evidencias en cuanto a eso. Y en cuanto a lo de los años, que es algo también importante de lo de validez predictiva, lo que sí notamos nosotros es que a mayor cantidad de años que queremos predecir, la predicción baja, porque de ahí es esperable de que entran a jugar otros factores y como lo mencioné antes, la prueba no es algo que está midiendo habilidades específicas de las profesiones o de las carreras que escogen los estudiantes, ¿verdad? Ya ahí a segundo año, a tercer año comienzan a entrar también, supongo yo, que otros factores muy específicos y relacionados con la carrera que ya no tenemos ese nivel de llegar a ese nivel. Pero sí tenemos en el primer año, siempre ha salido muy bien los niveles de predicción de los estudiantes que aspiran a llegar a la universidad, digamos el rendimiento en ese primer año universitario. Entonces, sí sigue cumpliendo con esas condiciones y es una de las mejores medidas que tenemos para poder predecir ese rendimiento académico a primer año universitario. No sé si se me olvida algún otro detalle. Justo a eso iba con una pregunta que es más relacionada con los planes futuros, ¿verdad? Sobre qué proyectos le gustaría realizar o qué pendientes cree usted que no han sido resueltos en estos 20 años, ¿verdad? Que se dicen fácilmente, pero que pasan de formas muy distintas para cada uno. Y ahora la pandemia ha sido realmente un desafío para nosotros como investigadores también. Entonces, con este nuevo contexto, ¿verdad? ¿Qué proyectos nuevos tiene Carol en mente para el futuro? Karen, vieras que muchas veces en investigación uno quiere ser como totalmente innovador y hacer cosas muy nuevas, ¿verdad? Pero justamente usted está tocando un punto que me hizo a mí como mover el piso
esta pandemia me movió el piso en ese sentido. Y es que nosotros nos hemos cuidado y hemos sido tan detallistas en cómo mejorar la calidad técnica y de la prueba, ¿verdad? Cómo realizar una fundamentación teórica seria de la prueba y cómo proponer categorías y todo para que vaya mejorando la prueba. Pero ahora uno se queda como con esa inquietud que con lo que ha sucedido en esta pandemia, ¿estaremos bien? O todo eso que teníamos ya listo, que nosotros creíamos que ya era, claro, es camino recorrido, pero que uno dice, ya vamos llegando a la meta, ya vamos llegando a la meta, y ahora viene la pandemia, cambian las notas de presentación, cambia la misma prueba que hemos tenido que realizar bajo otras condiciones, y entonces uno dice, todo lo que habíamos conseguido hasta el día de hoy se mantendrá. O sea, seguirá siendo efectivo bajo estas mismas condiciones. Entonces, sí, creo que es importante volver a retomar estudios que hemos realizado, pero ahora bajo este nuevo contexto, ¿verdad? Con estas nuevas poblaciones, es un reto, vea, algo de lo que hemos insistido y que mencioné yo mucho, es esa búsqueda de equidad, ¿verdad? Que también está contemplado en mis futuros proyectos, que es lo que yo quiero ver, cómo buscar esa equidad. Pero en el contexto educativo que estamos, es todo un reto. Nosotros hemos intentado por años realizar investigaciones en las que nosotros decimos, elaboremos una prueba casi con el mínimo de conocimientos para no marcar grandes diferencias entre, digamos, poblaciones, y lo voy a decir así, públicos y privados, que han sido nuestro gran reto, ¿verdad? Y ahora se pone a pensar en este contexto, ¿cómo busco yo esa equidad? ¿O cómo indago yo de qué es lo más justo o el equilibrio cuando sé que se están presentando grandes desigualdades en centros educativos públicos comparados con privados? Así sea en lo que nosotros llamábamos el mínimo o el bagaje más, ¿verdad? Que en conocimientos mínimos que necesitábamos para poder hacer la prueba, porque de algún lado tenemos que partir, no podemos partir de cero conocimientos, ¿verdad? En esto relacionado con conocimientos específicos en contextos matemáticos y en contextos verbales. Y ahora viene todo esto y uno dice, ¿ahora cómo lo hacemos? ¿Ahora cuál va a ser? Entonces yo creo que la investigación de nosotros va a ir dirigida en ese, centrándonos en lo de la prueba, en ese sentido de seguir buscando esa fundamentación científica y teórica para la prueba, pero siempre sin dejar de lado la equidad, ¿verdad? De cómo hacer una medición más justa, ¿verdad? En estos contextos. Claro, justo con este recorrido y con la visión que tiene Carol del programa de la prueba de aptitud académica, nos deja abierto un tema de discusión para futuro, y es precisamente la utilización de pruebas post pandemia. Sí. Este será un tema que tendremos a discusión en un futuro, y precisamente hablando de periodo pandemia, sabemos que Carol da clases y hace su enseñanza en la escuela de matemática. Por eso también queremos que nos cuente cómo ha sido su experiencia como docente en la escuela de matemática. Yo creo que yo soy una persona muy afortunada en esta parte del trabajo, porque justamente yo estoy ubicada en dos cosas que a mí me apasionan, en dos cosas que me encantan. Lo de la docencia era algo que desde muy pequeña siempre lo traje y lo tenía muy claro de que yo quería enseñar matemáticas, ¿verdad? Desde muy pequeña jugaba con mis hermanas la escuelita y era la profe de mate. Entonces, es súper enriquecedor, me sorprende, me encanta seguir con lo de los estudiantes, darle esa guía, esa orientación y me encanta verlos cuando se sorprenden, cuando dicen, wow, sí,
¿verdad? Esto no lo entendía yo, ¿por qué se daba esto y de dónde salió? Y verlos cómo van creciendo en eso y uno les va dando un acompañamiento, para mí es súper importante. Me enriquece demasiado también lo que yo hago como docente para lo que es el programa, porque por lo general yo recibo estudiantes de primer ingreso. Los cursos que doy, ya sea de precálculo o de la carrera de enseñanza de la matemática, son de primer año. Entonces, es como una visión más cercana de que, ok, así es realmente como están. Muchos son de población de colegios públicos y todo, entonces me enriquece demasiado para lo que después quiero proponer en, en el proyecto de la prueba de admisión, ¿verdad? Y, y en cuanto, ¿cómo veo yo esto ligado de la docencia con lo del examen de admisión? Que justamente anda en ese desarrollo o en estar viendo, digamos, muchas veces le pido a un estudiante que me explique cómo está pensando, cómo está analizando el ejercicio, y entonces eso también le da a uno muchas ideas en la construcción de ítems y en el trabajo que tiene que ser de la PA. Y justamente logro combinar mis dos labores que más me encantan, ¿verdad? Que me gusta hacer. Entonces, no sé, también en la parte de la Escuela de Matemáticas justamente se está trabajando en un plan de desarrollo académico. Y ahí tenemos todo un reto con un proyecto con trabajo comunal universitario. Entonces creo que también va a ser algo que me va a encantar desarrollar, porque está muy ligado como siempre a mis intereses, ¿verdad? De cómo llegar a esa población que tiene mayores desventajas para ver cómo pueden tener más oportunidades de ingresar o de estar dentro de la U, ¿verdad? Y no solo ingresar, porque a veces nos olvidamos de esa parte, ya entraron, pero cómo mantenerlos ahí, ¿verdad? De que no se vayan, que se mantengan hasta el final. O sea, siempre tenemos en la prueba eso, ¿verdad? De que nos ven como de que somos los culpables de que no le estamos dando ingresos, ¿no? O sea, se da el ingreso, se les da la oportunidad de tenemos que seguir un sistema y en ese sistema está una prueba que se tiene que aplicar. Pero yo creo que el reto más grande no es el ingreso, es la permanencia. ¿Cómo logramos que esos estudiantes se mantengan activos en la universidad? Porque sí vemos que fueron admitidos muchos de poblaciones con grandes desventajas y que se nos van perdiendo en el camino. Entonces, eso es preocupante también. Y qué bonito, Carol, es escuchar esa satisfacción que siente usted de trabajar en el programa y de ver también la consecuencia de lo que hacemos en el programa, que son todos estos estudiantes que nos llegan a las aulas. Así es que le agradecemos mucho su participación y ojalá que esos 20 años se repliquen, que la tengamos por mucho más tiempo, contribuyendo pues efectivamente con todo lo que hacemos en la prueba de admisión. Bueno, muchas gracias. De verdad que encantada y espero hacer aunque sean poquitos los aportes, pero seguir aportando para el equipo. Y de verdad muy contenta con el equipo que tenemos hoy en día, porque yo creo que ya por dicha hemos llegado como a una madurez, ¿verdad? Cuando llegué al programa era todo así como comenzando de cero y viendo a ver como por dónde caminábamos. Y ahora yo siento un equipo muy fortalecido, muy maduro en lo que se está haciendo y muy responsable, todos muy comprometidos. Entonces, espero poder trabajar bastante con este equipo, ¿verdad? Ojalá que sí. Muchas gracias, Juanera, a usted también por acompañarme en este espacio. Y a todos ustedes también que nos están siguiendo con este nuevo segmento, les agradecemos, les invitamos para que sigan conectados y también para que nos dejen sus comentarios y sugerencias que les haremos llegar también a nuestros entrevistados para réplicas posteriores. Entonces, estamos en contacto y nos vemos pronto.